Pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, velas sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados vagar, y los corderos en hombros vedlo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, velas sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil.
Buenas noches, preciosos hermanos. Bienvenidos a este programa de 40 días de oración y consagración. Esperamos que le estén pasando muy bien en todos estos temas que se han dado, que han sido muy importantes. También nuestras meditaciones de cada día con Dios. Entonces también les invitamos nuevamente, por favor, a que puedan compartir nuestros links, ya sea de YouTube o también por Facebook. Pueden compartirlo ya sea por grupos de WhatsApp, tratando de hacer difusión para que todos estos temas que se están dando a conocer, que son temas proféticos, temas que son importantes para nuestros tiempos, puedan ser dados a conocer a muchas personas. Esta noche, apreciados hermanos, tenemos la siguiente programación. Hoy 10 de marzo tendremos la meditación, como habíamos dicho, de cada día con Dios, que es la devocional que estamos estudiando durante toda esta programación, que va a estar a cargo por la hermana Elena Montes de Perú, el cual titula La norma de justicia. Luego va a estar el hermano Homero Paredes con el tema de Babilonia. Entonces, hermanos, estemos muy atentos a lo que va a tratar estos temas. Y también vamos a orar. Vamos a ver aquí cuáles son las necesidades de oración el día de hoy. Vamos a orar primeramente por el programa que estamos, ¿no es cierto?, llevando estos días de los 40 días, por el Espíritu Santo, porque ustedes saben que es importante que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestros corazones, para que así el Señor nos ayude a tener el cambio que Él desea que hagamos, por los matrimonios que también han sido afectados. Sabemos que el Señor desea que tengamos como nuestro hogar, que sea un pedazo de cielo en la tierra, pero a veces eso no está pasando. Hay circunstancias, hay cosas, entonces oremos al Señor para que Él pueda ayudar, fortalecer, poner humildad y unión en los esposos y también los hijos, los hermanos, que puedan estar siempre en armonía. Pues bien, vamos a tener en el presente a los obreros del campo, no solamente de este campo sino también de otros lugares, ya sea de lo que ustedes mismos, ¿no es cierto?, donde están pasando. Oremos por sus iglesias, por los líderes que están en estos momentos. También por las almas que están viendo este programa, especialmente los nuevos, los que están conectados allí por primera vez o están viendo. Les damos siempre esa oportunidad que ellos puedan, si tienen consultas o dudas, pueden escribirnos a nuestra mensajería de inbox en Messenger para anotar alguna duda, o si quieren también recibir algún estudio bíblico, pueden hacerlo colocando su teléfono o su número de WhatsApp. Vamos a orar por la condición del mundo, por la crisis que está pasando, y no sabemos, ¿verdad, hermanos?, lo que va a pasar más adelante, pero si confiamos en el Señor, Él es que nos va a proteger y nos va a guardar. Y hermanos, vamos a tener presentes, como dijimos, todos estos días de programación, que no solamente estemos orando aquí en este programa, sino que también ustedes puedan considerarnos en sus hogares. Oren, por favor, hermanos, para que todo esto pueda ser una bendición para cada uno de ustedes, para nosotros, y así también sea de alimento a nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, acompáñenos a orar en esta oportunidad. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias te damos nuevamente por estar acompañándonos en esta transmisión, que tú puedas seguir ayudándonos, y en especial en toda esta parte de la coordinación, para que todo esto pueda ser en pro, Señor, de que pueda darse a conocer tu mensaje y que pueda traspasar las fronteras, los lugares, las ciudades, y llegue a tierras lejanas. Te pidamos también por los matrimonios, que tú puedas ayudarlos, que tú puedas ayudar a las parejas que tienen diferencia, que no esté el yo en sus corazones, sino que puedan estar en tu amor, porque sabemos que a ti te gusta la armonía. Ayuda a ellos a tener humildad en sus corazones y sobre todo amor y comprensión, para que todas las cosas que estén obstaculizando la armonía pueda ser todo bendecido por ti en alegría, y pueda hacerse ese pedazo de cielo en el hogar. Te pedimos también por la necesidad de cada iglesia,
por los líderes, por no solamente las iglesias aquí locales de este campo, sino de todo este país, y también las iglesias y los grupos de los hermanos que en este momento están viendo las transmisiones. Tú seas con ellos, sus necesidades, y también por el programa de esta noche, que tú puedas direccionarlo, que puedas también atender cada necesidad. Gracias, Señor, tú puedas seguir fortaleciéndonos en medio de las pruebas, y que tu nombre siempre esté sobre cada uno de nosotros. Protégenos, guárdanos y líbranos, por favor, de todo lo malo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano, entonces a continuación pueden, ¿no es cierto?, seguirnos en nuestro programa. Que tengan muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz, miradme a mí y salvo ser, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y en esa luz de vida en él por siempre viviré. Buenas noches, apreciados hermanos. En esta noche vamos a tener algo especial, que es la palabra de Dios, ¿no? Es una meditación en la matinal Cada Día con Dios, del día 10 de marzo. Mi nombre es Elena Montes, yo radico en Lima, Perú, y me da mucha alegría de poder compartir este momento con todos ustedes. El título de la reflexión del día de hoy es la norma de la justicia. Vamos a meditar lo que nos dice en Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él de vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. ¿No? Entonces, en el texto podemos ver, ¿no?, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros, ¿no? Lo hizo todo, lo hizo por amor, ¿no? Y entonces nos ha dado ese privilegio de poder dar todo por sus hijos, ¿no?, por toda la humanidad. Vamos a meditar también lo que nos dice
el extracto de estos párrafos, cuando se reúnan próximamente para adorar y buscar al Señor. Su única meta debiera ser honrar a aquel cuyos requerimientos son equidad y justicia. Entonces nos habla que al reunirnos, al adorar, debemos hacerlo todo para la honra de Dios, ¿no? Y también de acuerdo a los requerimientos que Él nos da, ¿no? Ya que son equidad y justicia, ¿no? Yo quiero manifestarles qué significa equidad. He encontrado en el diccionario, nos habla cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones, ¿no? Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, ¿no? Entonces el Señor quiere que seamos equilibrados, que todo sea de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, dice, su voluntad manifestada en su palabra debe ser cumplida al pie de la letra. La norma de la justicia revelada en las vidas de su pueblo debe destacarlos. Debemos mantener la mira puesta en la gloria de Dios y tratar siempre de ser cristianos en el más amplio sentido de la palabra. Entonces el Señor desea que nosotros siempre pongamos en alto su norma de justicia, que nosotros podamos ser un testimonio vivo en todas las etapas que realicemos, ¿no? Todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Por precepto y por ejemplo. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro instructor. Tienen que someterse a la dirección de Dios. Aprendan a concordar los unos con los otros. Ámense como hermanos, sean compasivos, sean corteses. Los mandamientos de Dios son justicia y equidad, nos vuelve a recalcar. Todos sus obreros deben ser honrados como colaboradores de Dios, ¿no? Entonces el Señor desea que nos amemos unos a otros, que nos apoyemos, que siempre estemos buscando, ¿no? O cuando algún hermano no viene a la iglesia, siempre que nosotros podamos estar llamando por teléfono o visitando, si sabemos que alguien está enfermo, qué necesidades tiene, ¿no? Entonces el Señor desea que nosotros estemos apercibidos de todos, ¿no? Entonces, porque desea que nosotros seamos sus colaboradores, no pensemos solo en nosotros mismos. El Señor desea que nosotros estemos siempre viendo las necesidades de todas las personas a nuestro alrededor, no solamente de nuestros hermanos de la fe, sino de los que no conocen su palabra. Los diversos intereses de la obra deben ser atendidos con cuidado. De ahora en adelante las responsabilidades aumentarán rápidamente. La voluntad de Dios, la perfecta norma de la justicia tendrá que manifestarse en la obra de ustedes. Comulguen a menudo cada día con Dios y escuchen la voz que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Vamos a recalcar todo el verso, ¿no? Porque acá también nos habla algo más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra, ¿no? Entonces el Señor nos dice que mientras avance el tiempo, mientras más aprendemos de su verdad, más responsabilidad tenemos, ¿no? Ya que esto aumenta rápidamente. Entonces el Señor desea que nosotros podamos manifestar, dice, su norma de justicia cada momento, ¿no? Y que tenemos que estar quietos, siempre recordando que Dios está con nosotros, que Dios siempre se manifiesta con nosotros, hasta en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras congojas, de nuestras preocupaciones que podamos tener. El Señor está ahí. Algunas veces no nos damos cuenta, estamos cegados con esta carga que llevamos, ¿no? Por la situación que tenemos,
pero el Señor está con nosotros. Por eso nos dice en Salmos 46:10 que estemos quietos y conozcamos que Él es Dios, ¿no? Entonces, a medida que las responsabilidades aumenten debido al progreso del mensaje, las tentaciones también aumentarán. Y es muy cierto, mucho más cerca de Dios estamos, siempre somos tentados en las cosas más débiles que somos, ¿no? En la parte más débil que somos. Entonces el Señor por eso desea que estemos apercibidos, ¿no? Y acá nos dice, cuando el volumen de la tarea que hay que realizar ejerza presión sobre el alma, humillen sus corazones delante del Señor, hagan fielmente su parte en la obra y permanezcan fieles a su responsabilidad individual ante Dios. Él no hace acepción de personas, el que obra por justicia es justo, ¿no? El Señor nos dice que es necesario que nosotros humillemos nuestros corazones delante de Él. Y es muy cierto, si nosotros estamos siempre considerando que somos seres débiles, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar de Dios en todo momento y necesitamos humillar nuestros corazones, ¿no? Siempre recuerdo ese texto donde nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debemos acordarnos de que somos seres débiles, no creer que somos fuertes, que podemos pasar esas vallas solos, no, porque ahí va a ser nuestra caída, ¿no? El Señor nos dice realmente que cada día debemos humillar nuestros corazones a Dios y que nosotros desea que nosotros sigamos permaneciendo fieles, ¿no? En todas las responsabilidades que Él nos da. Nos dice también, qué importante, no murmuren, no se aflijan, no codicien, no discutan. Sigue diciendo nuestro instructor, cuando estén afligidos, busquen al gran médico. Necesitan regocijarse y humillarse delante del Señor. Al manifestar un espíritu egoísta, los hombres se vuelven estrechos de mentes y miopes y no pueden descubrir la relación que existe entre la causa y el efecto. La palabra del Señor debe guiarlos en todas las cosas, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces, algunas veces no es fácil, ¿no, hermanos? Que nos dicen no murmuren, no se aflijan. A ver, yo quiero decirles a ustedes, cuando alguien que está muy cercano a nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, se enferma, ¿cómo nos sentimos? Muchas veces nos afligimos, ¿no? Algunas veces nuestra fe desmaya. Pero el Señor nos vuelve a decir, ¿no? Porque con cada cosa que nos dice en su palabra, nos recalca que no debemos murmurar, que no nos debemos afligir, que no debemos codiciar, ni tampoco discutir entre nosotros, ¿no? Estas cosas me hacen acordar a la lección que hemos estudiado sobre la vida de David, ¿no? Que él fue paciente en su momento cuando él fue elegido de rey, ¿no? Entonces, él tuvo fe en Dios, fe en ese momento de ser paciente, ¿no? A lo que Él le daba. Así también en el momento que nosotros pasemos, tenemos que tener fe, nuestra fe tiene que ser ejercida, ¿no? Entonces, el Señor desea que busquemos a ese gran médico para que sanen nuestros corazones, para que sanen de repente los momentos malos emocionales que tengamos, o algún momento que estamos desmayando espiritualmente, ¿no? El Señor, siempre recordemos que nuestro Señor Jesús es nuestro gran médico, ¿no? El Señor invita ahora a los hombres elegidos para hacer su obra a fin de que se mantengan firmes como un solo hombre para el progreso de la causa de Cristo, ¿no? Entonces el Señor desea que todos estemos unidos, ¿no? Entonces, que nosotros siempre nos acordemos de las normas de su justicia, ¿no? Y que eso lo llevemos siempre en todos los momentos en nuestro caminar, ¿no? Bueno, que su palabra pueda ser para la honra y gloria de Dios.
También quiero decirles que vamos en este espacio, también es importante decirles que tenemos que orar, ¿no? Así que voy a hacer una oración para culminar este momento de estudio, para que el Señor siga dirigiendo y también pueda dejar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Vamos a postrarnos en oración y voy a comenzar esta oración. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Señor, por tus múltiples bendiciones, tus cuidados y tu protección, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, un grupo de tus hermanos, de tus hijos, que deseamos, Señor, de todo corazón que tú puedas morar en nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, examina lo más hondo de nuestro ser y ayúdanos, Señor, a que pueda morar esta norma de justicia que tú nos implantes en nuestros corazones, Señor, para poder ser restaurados, renovados, que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, mejorar. No permitas que quedemos en esta condición, sino que tú nos ayudes, Señor, a poder consagrar nuestras vidas cada momento hasta tu venida. Más en estos momentos difíciles que pasamos en el mundo entero, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falte. Imploramos todo esto, aunque no seamos merecedores, pero todo esto te lo pedimos siempre confiando en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora me despido y que Dios los bendiga a todos. Amén.
protestamos contra el mal, aceptamos la reforma del Señor, desechamos la invención que es del hombre tradición, que es contra la palabra del Señor. Alabe el testimonio, ellos dicen la verdad, el Espíritu de Dios enseña, prométenos la luz que a la reforma va a triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error la confundió, mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamar en alta y viva voz. Hágale el testimonio, ellos dicen la verdad, el Espíritu de Dios enseñar, prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. Un tercer mensaje es que nos toca proclamar antes del regreso en gloria del Señor, más un cuarto ángel hay que lo viene a reforzar para con poder la obra terminar. Hágale el testimonio, ellos dicen la verdad, el Espíritu de Dios enseña, prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. Prometes venir y llevar mis tristezas, prometes que siempre conmigo estarías. Quise un tiempo tu amor rechazar, mas hoy día vienes conmigo a morar. Soy tuya, Señor. Jesús dice, ven de estas aguas, tú puedes beber. La sed de tu alma yo mitigaré. Te vi que llorabas en la oscuridad, con amor te recuerdo por tu muerte en la cruz. Cristo, te ofrezco mi vida y mi amor. Yo sé que sin ti no hay consolación. Cristo, tú abriste las puertas por mí, y te canto y te alabo con todo mi ser. Recibe mi amor. Jesús dice, ven de estas aguas, tú puedes beber. La sed de tu alma yo mitigaré. Te vi que llorabas
Dios espera en el altar. Vamos todos hasta Él. Llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre, nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de la mano hasta Dios. Al entrar en la casa de Dios, libres de rencores de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Vengo a tu altar porque tengo sed de ti, porque tu mirada mi alma da la fe. Mírame, Señor, no dejes de mirar, y mi alma contigo irá, se salvará. Dios espera en el altar. Vamos todos hasta Él. Llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre, nuestra sed. Dios sobre todo es amor, quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de la mano hasta Dios. Al entrar en la casa de Dios, libres de rencores he de entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Abre tu Biblia, y si no tienes Biblia a la mano, abre tu oído. Salmo 8. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quando estou só e sem amparo, ninguém me vê na multidão. Eu oro a Deus que me auxilia e me estende a mão. Jesus conhece as minhas dores, cada pranto Ele vê, e ao olhar ao seu encontro a luz do amor do meu Jesus. Ai, meu Jesus, não há fracasso. Ai, meu Jesus, encontro paz. São pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz. Ai, meu Jesus, não há fracasso. Ai, meu Jesus, encontro paz. São pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz em Jesus. Ai, meu Jesus.
Saludos a apreciados hermanos y amigos. Es para mí un grato placer poder unirme a ustedes en esta cadena de oración que los hermanos con tanto esmero han preparado para cada uno de los que se van a conectar en este programa. Es para mí un grato placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Las Escrituras nos hablan de la ciudad de Jerusalén como la novia o la esposa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así también utiliza la mujer para ilustrar también la esposa del Cordero. Pues de igual forma, la palabra de Dios ilustra lo que representa la ciudad al enemigo de las almas. Me refiero a la ciudad de Babilonia. Y en esta ocasión vamos a estudiar la Babilonia. Pero ¿cuál es el origen de Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? ¿Y qué peligro tenemos nosotros de contaminarnos con esta ciudad que no representa a nuestro Salvador Jesucristo, sino que representa al enemigo de Dios? En el libro de Génesis, capítulo 10, Génesis significa comienzo. El versículo 8, ilustrando el origen de esta ciudad, dice: y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Accad, y Calne en la tierra de Sinar. Estos versos ilustran el mismo origen de la Babilonia. Como ustedes ven, este personaje aquí, engendrado por Cush, dice, comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un personaje que se destaca en la palabra de Dios por comenzar a controlar las masas, a poder hacerse grande. Y ustedes saben que para hacerse grande tienen que subir donde están los pequeños. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y la cabecera de su reino fue Babel. Allí encontramos la palabra que ilustra o que origina la ciudad de Babilonia. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿quién es este Cush? Pues vamos a hacer un poco de historia. Como ustedes conocen más bien la genealogía, desde Adán. Adán fue el hombre primer creado en la tierra, que fue creado a la imagen de Dios, fue creado sin pecado, a la imagen de su mismo creador. Sin embargo, por el pecado, ustedes saben el desarrollo que ha tenido el mundo. Pero después que Caín mató a Abel, la descendencia fue establecida a través de otro hijo que tuvo Adán llamado Set. Pues si ustedes cuentan 7 generaciones, encontramos a Enoc, que creo que es muy conocido por todos los estudiantes de la Biblia. Enoc, que fue séptimo desde Adán, y que tiene la particularidad de que caminó con Dios y Dios se lo llevó sin gustar la muerte. Por eso Enoc es profeta, dice que profetizó acerca de la segunda venida de Cristo, pero Enoc tuvo un hijo y ese hijo se llamó Matusalén. Matusalén tuvo a Lamed y Lamed también engendró a Noé. Como ustedes saben, con Noé termina la raza. A través del diluvio, toda esa generación quedó anegada en las aguas. Solamente Noé y su familia fueron rescatados por creer, por tener fe en Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra. Pues de Noé y sus descendientes, entonces se puebla todo el mundo y ahí nosotros venimos en esa descendencia. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. De ese Cam
que luego recibió la maldición de su padre por haber descubierto su desnudez. Ustedes recordarán la historia o habrán leído que Noé, cuando después que despertó de su embriaguez, pues pronunció una maldición, no solamente sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. Pues de ahí vienen los cananeos, que se dedicaron a hacer la contra o a dedicarse a rechazar los mandamientos de Dios y a establecer un reinado basado en el maligno. Pues Cam engendró a Cush, y Cush es el padre de Nimrod. O sea que Nimrod era nieto de Noé. Pues sigue diciendo la historia que de este personaje, de Noé, en el libro de Génesis capítulo 11 encontramos un evento muy interesante que nos va a dar mejor comprensión del origen de Babilonia. Génesis capítulo 11, los versículos 1 y 2 dice: era entonces toda la tierra de una misma lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. El versículo 3 dice: y dijeron los unos a los otros, vayamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos el ímpetu otra vez. Vamos a hacernos un nombre, queremos hacernos famosos, renombrados, controladores. Esa fue la intención que tenían los edificadores de la torre de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué hizo Jehová? Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, dice las Escrituras, versículo 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El propósito de Dios al crear al hombre fue explícito, como digo, que debían de henchir la tierra, que debían de expandirse por todas partes. La tierra era suficiente, grande en tamaño, para que no vivieran apiñados uno encima de otro. Y entonces, mediante esta edificación de esta torre, se buscaba llevar la contraria al designio de Dios. Pues el versículo 9 dice que por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Jehová la tierra, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. O sea que Babel significa confusión, porque allí confundió Jehová las lenguas. Pues esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. O sea, el propósito era desviar la atención de los hombres de Dios e inducirlos a la idolatría que ya predominaba en ese tiempo. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Noten que ya habían ocupaciones en ese tiempo antes de terminar la torre, y la habían decorados, amuebladas. ¿Para qué? Dedicadas a sus ídolos. La idolatría era el fundamento. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas
del diluvio. Eso está en Historia de la Redención, página 75. Pues el propósito era exaltarse a sí mismo delante de Dios, pero Dios no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles. ¿Para qué? Para que confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de lo que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban debajo. O sea que era una cadena. El de arriba pedía los materiales, le pasaba la orden al que le seguía y el que le seguía, y así llegaban hasta abajo. Los materiales subían de una forma organizada. Como ustedes habrán leído, los antediluvianos eran personas de una mente bien desarrolladas, eran personas súper inteligentes. Por eso esa torre avanzó de una manera espléndida. Pero a medida que el mensajero o que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Y cuando después de un laborioso proceso, llegaba a los obreros, imagínense venir desde allá abajo, después que llegaba arriba, no, ese no fue el material que yo pedí. Entonces, ¿qué pasaba? Chasqueados y enojados, reprochaban entonces a los que suponían culpables. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. ¿Les suena parecido eso a ustedes? Algo como lo que está sucediendo en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir. Los hombres, dice, quieren establecer un gobierno independiente de Dios. Le han llamado Nuevo Orden Mundial. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Era un gobierno, era un sistema que tenía por propósito enaltecer al hombre por encima de Dios, que fue el mismo espíritu que desarrolló Caín, tristemente. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, que son los 10 mandamientos, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacían su propio corazón. Pues ese propósito era que tenían los hombres de aquel entonces. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esos principios a nuestros días? En Patriarcas y Profetas, página 101, dice: hay constructores de torres en nuestros días. Atención con eso, apreciados hermanos. Los incrédulos formulan sus teorías sobre sus supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Todo esto, hermanos, estamos mirando nosotros. ¿Será que estamos viviendo nosotros en la época de la Babilonia moderna? Pues así es, hermano. Y si no se ejecuta seguido la sentencia para castigar la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Por eso hay torres siendo construidas en esta generación y estamos en la misma zona o en el mismo tiempo cuando Dios llama a salir de Babilonia para no participar de sus pecados ni recibir de sus plagas. Muy bien, con esta introducción acerca de lo que es la Babilonia antigua, vamos a ver un poquito lo que es la Babilonia moderna.
Como ustedes saben, el libro de Daniel, o Daniel exactamente, le tocó vivir, profetizar, él fue incluso cautivo en un imperio llamado Babilonia, bajo el comando de su rey Nabucodonosor. Pues ese rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y dice la historia que él se acostó preocupado por qué sería de su futuro. Y entonces el Señor en su gran misericordia le dio un sueño, pero se le olvidó, y cuando despertó quedó bien confundido por ese sueño y quiso averiguar y hasta mandó a buscar sus magos, sus astrólogos, todos aquellos encantadores que formaban parte de su reino, y ninguno pudo interpretar o decir el sueño porque él se le había olvidado. Pero el siervo de Dios Daniel fue llamado, y por su gracia y con la ayuda del Espíritu Santo, Daniel le pudo decir el sueño y su interpretación. Pues en ese sueño el Señor le reveló la historia de los imperios políticos que habían de dominar el mundo desde aquel tiempo hasta entonces. La cabeza de esa estatua era de oro, que simbolizaba Babilonia. Sus pechos eran de plata, que representaban Medo-Persia, que fue el imperio que tomó control del mundo después de Babilonia. Luego la cintura era de bronce, que representaba el imperio de Grecia. Luego las piernas de hierro, representando el tipo de imperio que había de regir el mundo, que fue el imperio romano, y el hierro representa la severidad y la crueldad de ese imperio. Pues, pero ahí no termina la estatua, sino que tenía 10 dedos, o los pies. Tenía algo interesante, dice que fue una mezcla de hierro y barro cocido, o sea, algo que realmente no se mezcla, el metal no se mezcla con el barro, simbolizando algo muy interesante. Pues dice la palabra, y en esa estatua, dice al final, que en los días de esos reyes, de los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará levantará una piedra que golpea la estatua y la desmenuza y la destruye del todo. Esa fue la revelación que Dios le dio al rey Nabucodonosor, un rey pagano, un rey tirano, que representaba muy bien su origen Babilonia, de Nimrod, que estableció la tiranía, el deseo de gobernar, el deseo de la supremacía y todo eso. En Daniel capítulo 7, ahora entonces Jehová le da una revelación a su siervo el profeta y le destaca las cosas que él quería que el profeta revelara a su pueblo. Daniel capítulo 7, aquí encontramos. Desde el versículo 2 dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Aquí el Señor utiliza las bestias para ilustrar los mismos imperios que le reveló a Nabucodonosor en forma de metales. Pues el versículo 4 en adelante dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto seguí mirando, y he aquí otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Aquí tenemos las 4 principales, los 4 principales imperios, y el Señor ahora se lo revela en forma de animales. El primero, el león, que representa también la cabeza de oro que representaba Babilonia. El segunda bestia, un oso. La tercera, un leopardo. Y la cuarta, el versículo 7,
Dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Esta gran bestia representa el Imperio Romano, la crueldad y la severidad representada en esta bestia espantosa y terrible. Pero como ustedes saben, el Imperio Romano también llegó a su fin, y pueden leerlo en la historia cómo fue cayendo el Imperio Romano y dio lugar a otro reino, a otro imperio. Vamos a ver qué interesante, cómo lo describe el profeta Daniel, cómo surge. Recuerdan que después de las piernas que representan a Roma, o el Imperio Romano, o Roma pagana en otras palabras, después vienen los dedos de los pies, que representan los 10 reinos de Europa, en el cual fueron divididos originalmente. ¿Qué sucede? El versículo en Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y el versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que aquí podemos ver que de esos 10 reinos se levantará otro reino que también se llama un cuerno pequeño. En el versículo 8 de Daniel 7 dice, estando yo contemplando los cuernos, recuerden que los cuernos representan los 10 países originales o los 10 imperios con la cual se dividió Roma, y entonces dice, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Pues de este imperio romano surge un cuerno pequeño que es notable porque al surgir derriba 3. Pues la historia puede ratificar el hecho de que Roma, o el Imperio Romano, o la Roma papal, en otras palabras, fue quien destronó esos 3 reinos para establecerse ellos como un imperio, que en este sentido vendría siendo un imperio político religioso. Ahora, ¿cuáles son las características de ese cuerno pequeño? Pues en primer lugar, dice, será diferente de los 3 primeros, derribará 3 reyes al surgir, y tiene ojos como de hombre, o sea que sería dirigido por un personaje, un ser humano, y dice que hablará palabras contra el Altísimo, en otras palabras, blasfemias. Hablar contra Dios es hablar blasfemias. Pues con toda esta información ustedes se darán cuenta que hay un solo poder en el mundo que se autodenomina representante de Dios en la tierra, un poder opresor que ha tenido mucho en la historia de la humanidad, que ha sido protagonista de la fundación de la Santa Inquisición, donde los cristianos primitivos fueron perseguidos y maltratados y aserrados y tirados a las arenas y martirizados sin conciencia. Pues todo eso dice que quebrantará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Toda esa información, vuelvo y recalco, representan a ese cuerno pequeño que surge de esos 10, o sea, noten que de algunas de esas 10 regiones de Europa tiene que surgir un poder que al establecerse derriba 3 y que tiene las características que hemos mencionado aquí en Daniel capítulo 7. O sea que dice, los santos serán entregados en sus manos hasta tiempos y el medio tiempo. Si ustedes calculan en cálculo profético, esa matemática, tiempo es igual a 360, tiempos plural, asumimos que son doble, 360 más 360 son 720, y la mitad viene siendo la mitad de un tiempo, la mitad de un año, que es 360. Todo eso sumado le da una cantidad de 1260 años, que fue precisamente el tiempo en el que Roma persiguió a los cristianos durante toda aquella generación, sometió duro a los cristianos, que era el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesucristo había establecido. Dice que vendría una gran tribulación, cual nunca fue después que hubo gente. O sea que todo eso era el cumplimiento de una profecía que ya Daniel había establecido. Dice que ese cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo y tendría las mismas características de los fundadores de Babilonia o de Babel, como ya leímos en Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11 y así sucesivamente. Después que el Imperio Romano fue destruido o dio paso a Roma papal, y eso se puede confirmar en la historia, en las enciclopedias. O sea que este cuerno pequeño o esta Babilonia moderna es un símbolo de un poder político religioso que también se nombra en Apocalipsis como la Gran Babilonia, la madre de las rameras, que se sienta sobre una bestia que es el poder político. Pues así está revelado al profeta Juan en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí tenemos las mismas características que Daniel ya había revelado acerca del surgimiento de Roma como el poder político religioso. Dice que esa mujer, ahora la mujer representa iglesia, sentada sobre una bestia, representa sentada sobre el poder político o con toda la autoridad que debía darse al poder político. Pues dice, y la mujer está vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Noten cómo se presenta la Babilonia moderna de esta época, con las mismas características que ya hemos estudiado desde su origen, que tuvo Nimrod al establecer la Babel que el Señor confundió. Pues el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de toda la tierra. Entonces aquí vemos que Babilonia la grande se presenta aquí, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, dice el profeta Juan, quedé como muerto, de gran admiración
maravillado de gran admiración. Entonces, hermanos, aquí vemos que Babilonia representa o es representada, la Babilonia moderna está representada por ese poder opresor que tuvo su hegemonía en el pasado durante la Edad Oscura, que persiguió a los santos del Altísimo, que ha cambiado o ha intentado cambiar los tiempos y la ley, como es el caso de, ustedes saben que el calendario por el cual el mundo se rige, ahora mismo es el calendario gregoriano, que era de romano, y pues se ha establecido que el día comienza a las 12 de la noche, cuando Dios en su palabra dice que es de puesta de sol a puesta de sol. También se ha establecido por parte de ese poder opresor y apóstata de que el domingo ahora es encontrado entre los profesos cristianos como el día del Señor, consagrado por Jehová, cuando en realidad la Biblia nos habla del sábado del Señor. O sea, todos esos cambios, atentado de cambiar la ley de Dios, pues es precisamente lo que simboliza este poder opresor llamado Babilonia. Y como mencionamos al principio, así como la Jerusalén representa la novia del Cordero, así también Babilonia representa la esposa de Satanás. Por eso, en varios aspectos, en varios capítulos de Apocalipsis, se hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus plagas, porque ella recibirán las plagas que han sido profetizadas en el libro de Apocalipsis. Pues, ¿cuáles son las hijas? Porque dice que ella es la madre de las fornicaciones y la madre de las rameras. Pues, en Ezequiel capítulo 16, versículo 44 dice: todo proverbista dirá de ti, como la madre, tal su hija. O sea que, así como se hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, hay muchas otras denominaciones, porque hay un dato interesante que no quiero pasar por alto, y es que en Apocalipsis 14, el versículo 8, hablando de Babilonia, dice: porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que ese poder, el cual hemos definido en esta ocasión, todavía sigue su hegemonía y ejerce toda la autoridad, y ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el Conflicto de los Siglos, página 433, la pluma inspirada nos dice: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea que todas esas denominaciones que sacrifican la palabra de Dios por hacer alianza con las tradiciones de esa iglesia apóstata son consideradas de las hijas de Babilonia. Se dice que Babilonia es madre de las rameras, pues así dice, para formar alianza con el mundo. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Y la expresión Babilonia o confusión puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran usar la Biblia como la base de su creencia, sin embargo, han establecido credos que son completamente opuestos. O sea que todo aquel que se desvía de las Sagradas Escrituras para ir detrás de las tradiciones o los dogmas establecidos por la gran ramera,
se constituye también Babilonia. Por eso se le llama la madre de las rameras y de la fornicación. Así que, hermanos, nosotros no queremos formar parte de Babilonia. Dice aquí que todas las gentes han bebido del vino de su fornicación. En la próxima participación vamos a hablar del vino. ¿Qué significa el vino que Babilonia da a tomar? Dice, cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. O sea, Cristo profetizó este tiempo, por eso se da la orden, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban de sus plagas. Dice, habría como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. Por eso las sectas religiosas que constituyen a Babilonia y sus hijas se han olvidado de que el primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Por eso el apóstol Pedro dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Cuando ustedes mueren, no se termina todo allí. Hay un juicio que tenemos que enfrentar, y ojalá que al considerar nosotros este asunto de Babilonia, que es la novia o la esposa de Satanás, nosotros indaguemos más profundamente acerca de estos asuntos para no encontrarnos nosotros practicando las prácticas babilónicas o tomando el vino que dice la inspiración que todas las naciones han bebido del vino. Ojalá, hermanos, que nosotros no seamos participantes, que hoy escuchemos la voz, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Es mi deseo y oración en el nombre del Señor. Amén. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão,
y pisamos cruz, Señor, me lo restaura.